Muy buenas noches, saludos a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos hoy en un programa más de Conociendo al Dios Eterno, el programa que Dios nos regala cada sábado a las 8 de la noche, hora de Venezuela, y que nos permite pues estar aquí para disfrutar de la palabra de Dios, para estudiar lo que el Señor está hablando con su pueblo, lo que está hablando con su iglesia, lo que está hablando con la humanidad. Hoy Dios está transmitiendo unas señales y unos mensajes maravillosos a nosotros que somos su creación. De tal manera pues que Dios nos permite estar aquí en vivo a través de este programa y por supuesto a través de la radio IABM 103.1, la radio que nos permite conectarnos desde Valle de la Pascua y para toda Venezuela y toda Latinoamérica a través del link que hemos colocado a través de las redes sociales. Bueno, con toda la salutación, mi hermano Raúl, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo está todo? Desde la ciudad de Caracas. Amén, hermano. Muy buenas noches, mi hermano Jorge Pérez, Valle de la Pascua, Raúl Blondel desde Caracas, Venezuela. Pues agradecido de Dios por este programa de hoy. Un programa especial del programa Conociendo al Dios Eterno. Debido a los últimos acontecimientos que en el mundo se ha dado, el Señor pues nos inclinó o nos llevó a hablar esta palabra que vamos a hablar el día de hoy, sobre las señales del tiempo del fin, lo que está aconteciendo en el mundo. Por este día de hoy le vamos a dar un pequeño estudio al estudio del Evangelio de Juan. Tocaba el capítulo 9, los primeros versículos, pero debido a estos acontecimientos, pues hoy vamos a tener una palabra muy especial como la que tuvimos hace unos meses atrás en cuanto a las autoridades de la iglesia. Pero en esta noche vamos a hablar algo sobre los tiempos del fin, las señales de los tiempos del fin, la esfera que se está moviendo en estos tiempos, porque creemos que es necesario que el pueblo del Señor esté alerta. Es decir, entonces este programa de hoy es un programa de alerta, es un programa de conciencia cristiana para entender lo que estamos viviendo, hacia dónde estamos apuntando y cómo nosotros como cristianos debemos estar. Bueno, con esta introducción te paso los micrófonos, hermano Jorge. Gracias, hermano Raúl. Bueno, de verdad que sí, es importante hablar de estos acontecimientos porque no podemos dejarlo a un lado por todo lo que estamos viviendo. Dice la palabra que habrá muchas señales en algunos lugares y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy, lo que vamos a ver a través de lo que dice la palabra con respecto a lo que hoy en Siria, en Turquía, en Japón, China, las guerras que hoy se están suscitando en Europa, Rusia, Ucrania. Bueno, esto nos va a permitir tener un panorama amplio de las señales del Señor a través de lo que Él mismo está hablando a la humanidad, porque Él mismo lo advirtió antes de que sucediera para que no nos sorprendiera lo que había de venir. Así que hoy es un programa especial, como lo había dicho el hermano Raúl, porque hoy vamos a ver cada detalle y si nos lleva a otro programa también lo seguimos haciendo, porque hoy en día la iglesia no está predicando estas cosas. Hermano Raúl, no están predicando estas cosas. Y entonces, de tal manera que es necesario llevar este mensaje para que la gente esté alerta, esté pendiente, esté presto para lo que Dios está hoy mandando sus señales para los tiempos del fin. Ya esto era algo que estaba profetizado aún en los tiempos de Daniel, en los tiempos cuando él estaba en Babilonia con Nabucodonosor. Y ya el Señor había hablado a Daniel, había hablado a Ezequiel, a Jeremías, ¿verdad? Y había dicho de que todo lo que iba a acontecer después de la venida de Cristo, después que la iglesia estuviera estuviera constituyéndose, lo que Dios había rescatado, pero para los tiempos finales, para el regreso de Jesucristo, tenía que haber algunas señales importantísimas. De hecho, Tesalonicenses también nos habla de este tipo de acontecimientos que tiene que venir
antes de que venga el anticristo, van a venir estas señales. Hay varias escuelas teológicas que ponen su punto de vista y nosotros vamos a marcar la nuestra en el día de hoy, donde dicen que la iglesia antes de los 7 años de las 7 semanas de Daniel, ¿verdad? La última semana que hace falta. Otros que dicen que a la mitad, como dice el Apocalipsis, 3 años y medio, que va la iglesia, será arrebatada. Y otros dicen que al final de esos 7 años. Bueno, hoy vamos a marcar nuestra postura conforme a la palabra, vamos a leerla. Cada quien tiene su derecho de ver su postura en función de lo que Dios está haciendo hoy en día. Pero lo más importante es ver las señales en todo el mundo, las señales que Dios está transmitiendo y algo importante que ya lo había dicho anteriormente. Bueno, hermano Raúl, ¿qué te parece si vamos a la lectura de lo que vamos a interpretar hoy o de lo que Dios nos va a regalar hoy, conforme a lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estando con sus discípulos, estando en el templo, los discípulos quisieron mostrarle al Señor Jesucristo el templo y él mismo dio una profecía en ese mismo momento cuando dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y a partir de allí, de esa profecía, una vez que Cristo ascendió a los cielos y está hoy sentado a la diestra del Padre, comenzaron a cumplirse cada profecía en su tiempo. Y hoy en este tiempo se están cumpliendo algunas más. Faltan muchas más, por supuesto. De hecho, en el Antiguo Testamento todavía falta, en Jeremías, Ezequiel, Isaías y Daniel, habla mucho del milenio y todavía no se han cumplido algunas señales de ella. Pero hermano Raúl, bueno, vamos a la lectura. Vamos a basar nuestra enseñanza en el libro de Mateo, capítulo 24. En el capítulo 24, y también lo podemos señalar en Marcos capítulo 13, que habla también en los tiempos del fin. Y ahí Dios nos va a ir mostrando lo que Él quiere mostrarnos en el día de hoy. Bueno, hermano, te doy los micrófonos para que tú transmitas esta enseñanza del día de hoy en función de lo que Dios nos ha regalado y de lo que creemos que tenemos que hablar, de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hablar con respecto a los tiempos del fin. Hermano Raúl. Bueno, tenemos un poquito de problema con la señal con el hermano Raúl, pero bueno, seguimos aquí en vivo y dándole gracias al Señor. Voy a proceder a la lectura y vamos a leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo, el versículo 14, que es lo que queremos mostrar. Y si nos toca estar en otro programa, estaremos en otro programa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Estamos en Mateo 24, capítulo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y vais a oír guerras y rumores de guerra. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrán brunas y terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas serán principio de los dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. De esto lo dice el Señor. A muchos se hará tropezar entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y serán levantados muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces
vendrá el fin. Bendito sea su nombre. Mira lo que el Señor está mostrando mientras Él estuvo en la tierra, cuando estuvo con los discípulos. Y los discípulos, estando con el Señor, se preocuparon y quisieron saber de lo que había de acontecer en el futuro. Pero el Señor comenzó a alertar, comenzó a hablar de algunos acontecimientos que iban a ocurrir en este tiempo y que poco a poco se iba a ir cumpliendo la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, ¿verdad? Para cumplir lo que Él ya había prometido. Una de las cosas que Él había prometido era, primero, establecer un remanente entre toda la humanidad como iglesia, el que creyera en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que sea salvo, porque la ira de Dios viene sobre la tierra, el juicio de Dios viene sobre la tierra, y eso no lo va a detener nadie, ni usted ni yo, aunque tengamos muchas vigilias, aunque tengamos muchas oraciones. Son cosas que Dios va a hacer cumplir. A mí me interesa mucho estos temas porque en los tiempos antiguos, cuando el Señor habló a través de los profetas, les advirtió al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, cuando ya estaba dividido, de que ellos iban a ser cautivos por otras naciones, pero el pueblo de Israel no lo creyó, no le prestó atención de lo que estaba profetizando en ese primer momento Isaías, uno de los primeros profetas que se levantó para poder establecer la palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué digo estas cosas? Porque el Señor cumple su palabra y el Señor es soberano. De tal manera que si nos ponemos a observar y a estudiar los primeros versículos del capítulo 24, el Señor profetizó de que el templo en el cual ellos habían entrado se iba a derribar piedra sobre piedra y no iba a quedar ninguno. Era una profecía que se iba a cumplir en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios había elegido. Y esa palabra se cumplió. De tal manera que todo lo que el Señor estableció para los tiempos futuros serán cumplidos conforme a las señales que Él mismo estableció. Y es algo que nos permite ver maravilloso. ¿Por qué? Porque Él nos los advirtió. Él nos dijo qué es lo que iba a acontecer. No es algo que, siendo un Dios soberano, no iba a decir primero lo que iba a hacer, sino que Él nos está diciendo, voy a hacer tal cosa, van a ver estas señales, van a ocurrir tales cosas en la tierra. ¿Para qué? No es para que corramos despavoridos y decir, Señor, ¿qué hacemos? No, es para que realmente podamos reconocer la soberanía de Dios y corramos a los pies de Jesucristo. Creamos en el Señor. Pero también nos enseña la palabra que muchos serán engañados. Y esto nos permite tener estar pendiente y razonar, ¿verdad? De que ¿quiénes son los engañados? La Biblia dice, aún los escogidos. Y esto es muy peligroso porque el pueblo de Dios hoy está dormido, esperando un avivamiento físico, un avivamiento carnal. Y lo tengo que decir muy claramente porque me he catalogado en decir las cosas muy directas, conforme a la palabra, y hoy están esperando un avivamiento que no viene del Espíritu. Y el avivamiento del Espíritu, escuche bien, es poder hacer los frutos del Espíritu. Ese es el avivamiento de Dios. Ya Dios vino y dio ese primer avivamiento, Jesucristo, como señal para la salvación. Y somos salvos creyendo en el nombre de Jesús, obedeciendo su palabra, su decreto y su mandamiento, conforme al Espíritu que está en nosotros. Ahora bien, entonces ya el Señor advirtió estas cosas y nos permite entender y razonar, ¿verdad?, la palabra de lo que hoy estamos viendo. Usted dirá, y yo le voy a pasar los micrófonos al hermano Raúl para que nos explique un poco más sobre los acontecimientos de Turquía, los acontecimientos de los volcanes que hoy han hecho erupción, que tenían años que no hacían erupción. En Chile, en Japón, hace 2 días, creo que fue, o ayer, hizo erupción uno de los volcanes en Japón, ¿verdad?
las guerras que hoy estamos viendo. Usted dirá, bueno, pero es que han habido guerras. Sí, pero dice la Biblia que no va a haber una sola guerra. Dice, habrán rumores de guerra y guerras entre naciones, entre reinos, se matarán unos a otros. Eso lo dice las escrituras. Y eso lo estamos viendo y esos acontecimientos. Tu hermano Raúl, ¿qué tú nos puedes decir con respecto a lo que hoy estamos viviendo en este planeta, en esta tierra, con respecto a la guerra, con respecto a las catástrofes naturales, ¿verdad? Con respecto a los señalamientos del Señor en su palabra, desde Mateo hasta Apocalipsis? Bueno, amado, un tema muy interesante que la iglesia debe conocer y debe manejar, ¿cierto? Nosotros ya recibimos a Cristo. Yo creo fundamentalmente que entre la enseñanza cristiana está muy intrínsecamente guardado o está relacionado a la venida de Cristo. De hecho, el evangelio completo se predica cuando enseñamos sobre la encarnación, el vivir humano, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ahí no se queda la predicación del evangelio. Jesucristo dijo que él vendría por segunda vez. Jesucristo dijo, yo vengo pronto. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, muestra la ascensión de Cristo al cielo. Y cuando Jesucristo es ocultado en las nubes, vienen unos ángeles y le dicen a los que estaban ahí viendo la resurrección de Cristo, siendo testigos presenciales, no se preocupéis. ¿Por qué miráis al cielo? De la misma manera que se fue, de esa misma manera vendrá. ¿Qué quiere decir? Ahí está una profecía bíblica reservada para la iglesia. Es la segunda venida de Cristo. O sea, Cristo viene por segunda vez. Cristo vino, cumplió la redención humana, estableció la iglesia y se fue al cielo. Nos envió el Espíritu Santo y se predica el evangelio desde ese momento hasta los días de hoy. Y en la predicación del evangelio está relacionada a la segunda venida de Cristo. Entonces, Jesús nos dejó ciertas profecías bíblicas tocante a su segunda venida, que incluso en Mateo 24, ahí en unas señales muy abiertas y muy claras para que la iglesia entienda la esfera en la cual Jesucristo iba a venir. Quizá el día, la hora y el momento exacto, nadie lo sabe. No lo sabe ni los ángeles, ni aun el Hijo, dice la palabra del Señor, sino solamente el Padre. Pero lo que sí sabemos que van a ver en torno a la venida del Señor, en torno a la esfera, ¿verdad? Unas señales que van a identificar la venida de Jesús. En los tiempos de Jesucristo, los que leían las escrituras, Jesús tuvo que decirle hipócritas, porque ellos entendían y podían percibir la climatología de los tiempos, pero no podían entender la venida del Hijo del Hombre. No entendían realmente. Y Jesucristo le dijo, sabéis entender las señales de los cielos, pero no sabéis entender las señales del día del Hijo del Hombre. El hermano leyó Mateo 24, y en Mateo 24 Jesús está con sus discípulos, con 4 discípulos. Ellos quisieron mostrarle la edificación del templo. Y Jesucristo le dijo, mas él le respondió y le dijo, mas veis todo esto, de cierto os digo que de ningún modo sobre piedra que no sea derribada. Jesús le dijo una profecía muy clara. La humanidad después de la caída se convirtió en materialista. Todo es materialismo, todo es dinero, todo es posesión. Pero lo que nos muestra la vida es que lo material se acaba, lo material se destruye. Y para toda persona que parte de este mundo, pues lo material se queda aquí. Pero Jesús predijo de manera general, por un lado, que el templo, que esa gran edificación de los cuales los judíos se jactaban iba a ser derribada. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito incendió Jerusalén y se destruyó el templo, el último templo físico. Ahora hoy es la iglesia, como vimos anterior, somos el templo de Dios. Pero hubo Jesús, después que dijo esto, dice la Biblia en el versículo 3, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? Mire esto, ¿cuándo? ¿Qué fecha? ¿En qué momento? ¿Cuál la señal de tu venida
y de la consumación del siglo. Ellos le preguntaron cuándo se va a destruir el templo, y ellos relacionaron la destrucción del templo con la venida de Cristo y con la consumación del fin de los siglos, con la consumación del mundo. Ellos hicieron, pero Jesús les dio respuesta a todas estas cosas. Hoy no vamos a centrar no tanto en la destrucción del templo, vuelvo a decirlo, eso ya ocurrió en el año 70 después de Cristo, hubo mucha algarabía, muchas muertes, Jerusalén fue destruida por completo, un general maligno se levantó y Dios permitió que se cumpliera la señal de la destrucción del templo. Hoy nos vamos a enfocar en la señal de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo está distraído, el mundo está sin importar lo que está pasando, y eso es parte de la señal de la venida del Hijo del Hombre. En Lucas capítulo 18, el Señor hizo una pregunta: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Una de las grandes señales que la venida del Señor está cerca es la falta de fe, la incredulidad que hay en el mundo en este tiempo, y aún dentro del propio pueblo de Dios. Lamentablemente hay una incredulidad donde la palabra del Señor no se cree. Cuando Jesús y los apóstoles predicaron sobre la venida, la segunda venida, la iglesia primitiva creía que la venida del Señor estaba a la vuelta de la esquina, que ya Jesucristo iba a venir. De hecho, la iglesia primitiva vivía como si Cristo ya iba a venir mañana. Pasaron los tiempos, pasaron los años y la iglesia se adormeció. Dejaron de creer. A medida que ha pasado el tiempo, por estos largos 2000 años, la iglesia se ha desentendido de la venida del Señor. Y hoy son muy pocos los que creen en la venida de Cristo como algo inminente. Muchos creen en la venida de Cristo, pero le ponen una fecha tardía de unos 1000 años más, de 2000 años, de 3000 años. No creen que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Y el Señor, a través de los acontecimientos que estamos viendo, pandemia, imagínense, este siglo 2000, ¿verdad? El siglo XXI entró con grandes situaciones fuertes, y una de las que marcó la historia es la pandemia del COVID-2019. Eso marcó un antes y un después. Para mí, en lo muy personal, yo creo que fue una alerta de lo que Dios está hablando. Después, saliendo del COVID, vino la guerra de Ucrania, ¿verdad? Con Rusia. Allí está ese acontecimiento, allí, guerras. Entonces, volcanes en erupción que estaban inactivos, como decía mi hermano. Temblores. Ha venido temblando paulatinamente en Latinoamérica, en Europa, en América. Y vino Dios y permitió esta semana un acontecimiento que conmocionó al mundo. Un terremoto de 7.6 y una réplica de 7.7 en la escala de Richter en dos naciones, Turquía y Siria, donde al día de hoy asciende aproximadamente a 26,000 muertos, 26,000 decesos y centenares y centenares de heridos. Dice que la cantidad de muertos va a poder llegar a los 50 y tantos mil de personas fallecidas. Entonces es un acontecimiento que no es cualquier cosa. Y un personal es Dios hablándonos y diciéndonos: vengo pronto. Los científicos han comprobado que la Tierra tiene la Tierra se ha detenido poco. Los días han sido acortados. El núcleo de la Tierra, que tenía un movimiento constante, se ha detenido, y eso está produciendo en el campo físico unos cambios que la gente no está entendiendo. Pero antes que los científicos comprueben cosas, la palabra de Dios, nuestras Biblias, ya lo estaban profetizando. Las señales previas a la venida de Cristo. Y es necesario que usted, amigo que nos escucha, hermano que nos escucha, abramos nuestro corazón a lo que está pasando en el campo espiritual y en el campo físico. Dios nos está hablando y diciendo: la venida de mi hijo, la segunda venida, la parousia, está cerca. Y debemos estar nosotros alertas, debemos estar preparados, debemos estar, de hecho, Mateo 24, Mateo 25, tienen como
como esencia principal alertar al pueblo del Señor para que no esté desatendido a la venida del Señor. Jesús respondió y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como nunca antes en la historia se ha predicado el evangelio, pero han salido los anticristos, los falsos cristos, aquellos que quieren usurpar el lugar de Cristo. Tanto en el campo espiritual como en el campo físico, en el campo político, se han levantado los que se conocen como los Mesías, los que vienen a solucionar los problemas de la humanidad. Pero hasta el momento, ninguno de estos hombres que se han levantado ha podido solucionar los problemas de la humanidad. Y mira el versículo 4, dice: y vas a oír guerras y rumores de guerra. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Jesús dijo que debe acontecer. ¿Qué debe acontecer? Guerra, rumores de guerra, los falsos cristos, ¿sí? Eso debe acontecer. Y decía Jorge hace rato que eso va a acontecer independientemente que haya ayuno, oraciones. La iglesia no está llamada para que no acontezca estas señales. La iglesia está llamada a orar para la salvación de la humanidad, para la salvación de las almas, para que las almas escuchen el mensaje del evangelio y puedan ser salvas. Debe acontecer la guerra. Después de la venida de Cristo han acontecido guerras y tras guerras, la primera, la segunda guerra mundial. Después entró el tiempo de la Guerra Fría. Hoy estamos en un tiempo de guerra comunicacional, guerra de internet, guerra, pero día a día estamos en guerra. Y sin contar, Jorge, las guerras pequeñas en los hogares, el esposo contra la esposa contra los hijos. Hay una guerra en este mundo auspiciada por las tinieblas, pero debe ser así, amado. Dice la Biblia en el versículo 7:24, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y mire esto: habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Ya vimos guerra, ahora dice que se va a continúa con la misma guerra, se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿verdad? Y volvemos al caso, ahí está Ucrania, ¿verdad? Y Rusia, que por cuestiones energéticas, por un gasoducto, están en guerra, ¿ve? También vemos la guerra psicológica entre los países latinoamericanos, llamados de izquierda, contra los gobiernos de derecha, Estados Unidos, Francia, todas estas cosas, también por petróleo, por energía, por minerales. El hombre tratando de obtener mayores riquezas. Eso es la verdad, Jorge. Y hay que decirlo, como dice Jorge. Hay una guerra entre naciones en el mundo, pero todo es por el bendito dinero, el capital. Engañado con quiero el bienestar para el pueblo. Mentira. Es el enemigo Satanás poniendo en el corazón de estos líderes para que se enfrenten. Pero ¿cuál es la verdadera causa de estas guerras? El obtener la propiedad que tiene el otro. El dominio, ¿no? Pero es la realidad de lo que dice: y se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas o hambre. Hambre está profetizado en su Biblia, Mateo 24:6. Es necesario que la hambruna venga. Después de guerras y terremotos, ¿qué produce? Hambres. ¿Por qué? Porque se escasea el alimento, ¿cierto? Entonces, para lo que viene para el mundo es hambre. Recuerde que uno de los acontecimientos que marcó la historia económica del país fue cuando el 11 de noviembre, ¿verdad? En Estados Unidos fue bombardeado con unos aviones y destruyó las Torres Gemelas, el World Trade Center, ¿se recuerdan? Ahí estaba lo que eran las bolsas de valores en cual se controlaba toda la economía mundial. ¿Qué produjo eso? Eso produjo que todas las economías del mundo fueran de caída. Y hoy en día seguimos teniendo el efecto de ese acontecimiento. Guerra, hambruna. Guerra es igual a hambres, ¿sí? Entonces dice, y habrá terremotos en diferentes lugares.
Uno muchas veces ora, o los políticos hacen planes supuestamente para disminuir la hambruna, que haya comida. Ahora, ¿quién prevé que Dios permita que haya terremotos? ¿Quién puede detener que haya un terremoto en Venezuela, en Colombia? Nadie. Y la Biblia profetiza que para los tiempos finales los terremotos aumentarán. De hecho, hay en la Biblia, en Apocalipsis, se profetiza que va a haber un terremoto donde toda la tierra va a ser movida en un día. Hoy en día hemos visto terremotos en 7, 8 en la cara de Richter y han producido grandes caos localizados. Pero imagínense cuando toda la tierra, Jorge, tiemble. Cuando toda la tierra, dice la Biblia, que va a temblar como un borracho. Donde dice la Biblia que las montañas llegarán a ser todas islas en el libro de Apocalipsis. Eso es lo que se está profetizando para este mundo. Y ojo, esto no es un asunto de meterle miedo a nadie. Nuestra intención no es esa. Nuestra intención es aclarar un poco, ¿sí?, lo que es la escatología bíblica de los tiempos finales, sin ser específico. Lamentablemente, hoy no nos ponemos de acuerdo los cristianos en cuanto a los temas escatológicos. Pero estamos centrados de que viene un fin. Estamos centrados de que Cristo viene por segunda vez. Estamos centrados de que la venida de Cristo, a la venida de Cristo precede hambre, guerra, pestilencia, terremotos en diferentes lugares y que la iglesia no va a poder detener estos acontecimientos. De hecho, si nosotros amamos la venida de Cristo y deseamos que Cristo venga, nosotros tenemos que entonces estar apercibidos que hasta que Cristo venga o para que Cristo venga tiene que acontecer estos acontecimientos. Y cuando vemos los acontecimientos, nosotros que conocemos las señales bíblicas, debemos estar apercibidos y recordar, la venida del Señor está cerca. Cristo está a las puertas. Esto es lo que nos dice estos acontecimientos. Esto es lo que nos dice la guerra de Siria, Rusia. Esto es lo que nos dice el terremoto Turquía-Siria. Esto es lo que nos dice la pandemia 2019. Esto es lo que nos dice los volcanes en erupción. Esto es lo que nos dicen el boom del homosexualismo, el lesbianismo. Esto es lo que nos está pronosticando la guerra entre géneros. Esto es lo que nos está profetizando la expansión de las drogas en el mundo, los jóvenes en las drogas, todo el boom del desarrollo sexual en el mundo, o sea, todo es sexualismo. Esto nos profetiza que Cristo está a las puertas, que Cristo viene pronto. Y déjame decirle algo, Jorge. La Biblia dice que no vendrá Cristo sin que antes esta tierra, de hecho, Cristo viene y esta tierra tiene que pasar, escúchese bien, por una purificación. Esta tierra como la vemos, por eso es que a mí me gusta mucho cuando Jesucristo le dijo, de cierto os digo, de ningún modo os será dejada aquí piedra sobre piedra derribada. Y eso quizás fue cumplido en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Pero es que proféticamente, según de Pedro capítulo 3, nos muestra que la tierra de ahora está reservada, la misma palabra, para que por fuego sea destruida. Sí, escúchese bien. La tierra que usted ama tanto, la tierra que yo amo y en la cual estamos hoy viviendo, debido al pecado fue corrompida. Y en la segunda venida de Cristo, la tierra tiene que ser purificada, y esta purificación viene, Jorge, por medio de fuego. Dice que todos los elementos que están en la tierra serán destruidos. Y cuando dice que todo, es como cuando Jesucristo le dijo aquí, a esta gente no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo lo que el hombre con su ingenio ha hecho hasta el día de hoy, en la segunda venida de Cristo, va a ser destruido. No va a quedar ningún edificio, ningún invento humano,
va a quedar en pie. Todo, Jorge, todo va a ser destruido. Y yo le invito a los que tienen Biblia que lean 2 de Pedro capítulo 3 del 1 al 12. Cómo nos muestra que nosotros, la iglesia, esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia de Dios. Nosotros no estamos esperanzados en que esta tierra va a ser mejorada. No, esta tierra va a ir de mar en peor hasta que venga Cristo y Cristo tenga que destruir la tierra. Entonces, ¿amamos la venida de Cristo? Sí, pero si amamos la venida de Cristo, debemos amar todos los acontecimientos. Entonces, el hambre, la guerra, la pestilencia, el terremoto, todo esto es parte de las profecías bíblicas. La iglesia tiene que estar percibida, la iglesia tiene que estar preparada. Segunda de Pedro dice, si sabéis que estas cosas han de ser disueltas, entonces tú tienes que tener un vivir santo como hijo de Dios. Entonces, si tú, hermano, que nos estás escuchando, estás apagado, estás descuidado, te has descuidado a través de las cosas, de los problemas, te invitamos en esta noche a que tomes a Cristo como tu fuerza y que Cristo te levante y que comiences a caminar en favor de Dios, predicando su evangelio, haciendo las obras que Cristo te ha dicho que haga porque Él está en ti. Es tiempo de levantarnos del sueño y entender que Cristo viene pronto, Jorge, que Cristo está a las venidas. No tenemos tiempo para recrearnos, no tenemos tiempo para desperdiciarlo. Es tiempo de entender que estamos cerca a la venida del Señor. La Biblia dice que si estos días no serían acortados, nadie sería salvo porque incluso los escogidos de Dios van a ser engañados. Los días estamos viendo, están pasando muy rápido, Jorge. Ya estamos en el 2023. Ayer era el 2021, había pandemia, 2019, ya estamos en el 2023. Los tiempos están corriendo. La pregunta es, ¿cómo estoy yo como creyente en cuanto a la venida del Señor? Como le dije al comienzo, la iglesia primitiva veía la venida del Señor como si fuera eminente, como si fuera la vuelta en la esquina. ¿Cómo debemos ver nosotros, hermano Jorge, hoy nosotros la venida del Señor? ¿Estamos entendiendo los acontecimientos? Si no le creemos a la Biblia, los acontecimientos nos están diciendo Cristo viene. Lo que la Biblia predijo hoy es real. Yo le decía a mi esposa hace 2 días que yo nunca pensé ser testigo ocular de los acontecimientos bíblicos cumplidos y que mis ojos están viendo. No soy viejo, pero yo confesé a Cristo cuando tenía 12 años. A los 12 años, en el año 1993, 92, por allí, yo empecé a escuchar que Cristo venía y que iba a venir hambre, guerra, pestilencia, terremotos. En mi país, Venezuela, en el año 94, aunque habían problemas políticos, había estabilidad económica, alimentos por todos lados, trabajo por todos lados. Llegó el 2013 y todo cambió, Jorge. ¿Te recuerdas? Hambruna, no había alimento en ningún lugar, problemas, muerte, o sea, todo cambió. ¿Qué está pasando? Solamente hablando de mi país, Venezuela, local, vivimos y todavía estamos en una crisis muy fuerte. Es muy vivir. Pero no es Venezuela, no es Colombia, es el mundo en el cual Dios está permitiendo que se cumplan las señales bíblicas. Pero déjenme decirle, y con esto le paso los micrófonos a mi hermano Jorge, aparte de la segunda venida de Cristo, aparte del fin del mundo, aparte del hambre, la guerra, las pestilencias y los terremotos, estamos esperando un acontecimiento en el cual Dios prometió que a sus elegidos Él los va a levantar de este mundo para que no sufran de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En Apocalipsis dijo el Señor, por cuanto has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a las naciones. La iglesia, los hijos de Dios, estamos esperando
un acontecimiento conocido como el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, donde los elegidos de Dios, los escogidos de Dios serán levantados de esta tierra, transformados y glorificados para estar en la presencia del Señor para siempre. Y ese es un acontecimiento que va ligado con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Allí no nos ponemos de acuerdo escatológicamente, pero sí estamos de acuerdo que la iglesia va a ser arrebatada. Los creyentes van a ser arrebatados o vamos a ser levantados con el Señor. Eso es lo que se conoce como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Y eso lo estamos esperando. La iglesia está esperando el día en que el Señor, dice la Biblia, que suene la séptima trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Estamos esperando ese acontecimiento. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros para estos acontecimientos? Estamos claros que lo que está pasando son las señales que el Señor nos está hablando. He aquí, vengo pronto. Maranata, Cristo viene. Debemos estar apercibidos, hermano, de los tiempos y las sazones que estamos viviendo. Aleluya. Hermano Jorge, te paso los micrófonos. Amén, amén. De verdad que es muy interesante estos temas porque nos enseña la venida de Cristo. Ahora bien, yo quisiera dejar bastante clara una cosa importante. Mi hermano Raúl estaba hablando sobre los acontecimientos que están ocurriendo y la venida de Jesucristo. No es que nosotros estamos diciendo aquí que hay que dejar de hacer todas las cosas que usted hoy está haciendo, es decir, sus actividades de su vida común y corriente o su vida cotidiana, trabajando, tal, lo demás. Simplemente es que esté usted pendiente y alerta de lo que está aconteciendo porque la venida de Jesucristo está más cerca que antes, sino que esto nos permite a nosotros poder cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, porque ya está más cerca el Señor y el Señor quiere que nos amemos unos con otros. Mira, esto me recuerda mucho que de hecho el Señor aquí en la misma palabra lo dice, que estos tiempos antes de su venida serán como los tiempos de Noé. En esos tiempos de Noé la gente hacía lo que quería. Sí, está bien. Y estaba de aquí para allá y tal. Y se mataban unos con otros. No había una organización, un respeto dentro de la sociedad o dentro de la humanidad. Pero tampoco ellos creían algo que iba a ocurrir porque nunca había llovido. Porque en ese tiempo, desde que Dios creó el Edén y formó y creó al hombre, hasta el tiempo de Noé, los frutos salían de la tierra. Claro, producto de que el mismo Dios era el que sustentaba la humanidad. Y era lo que Dios establecía para que trabajaran y labraran la tierra. Recordando que el Señor dijo, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Ahora bien, eso me recuerda ese tiempo de Noé, donde Noé habló con la humanidad, con los que Dios le había permitido hablar, para que extendiera su mensaje de lo que iba a acontecer. Y le ordenó hacer un arca. Ya el arca de la salvación está en Jesucristo. Jesucristo es nuestra arca. Nosotros tenemos que correr, ¿verdad? Esperar en Dios. Tenemos que razonar. Cuando yo digo correr es razonar, no hacer obras como muchos hacen en la carne, sino pensar conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para la humanidad? Y eso nos va a permitir establecer que el carácter de Dios en el ser humano. Y nos va a permitir estar esperanzado porque Dios nos va a librar de la prueba que ha de acontecer en la tierra. Y no lo va a parar nadie porque nosotros no somos quien para pararlo, no somos Dios. Y esto también me recuerda la historia cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, fue cautivo a Babilonia y Dios levantó a Ezequiel, a un sacerdote, y comenzó a hablar sobre los tiempos finales de Israel, pero que podemos ver que esos tiempos
son los mismos tiempos que Dios estableció. ¿En qué sentido? Porque habló a la humanidad de lo que iba a acontecer. Hoy en día Dios también habló y está hablando a través de las señales, a través de los prodigios y a través de lo que Dios ha traído a la tierra. Recordando que Pablo dijo en Romanos, dice algo importante, que la tierra está gimiendo, llorando para que el Señor venga pronto, porque la tierra está maldita por causa del hombre. Desde el Génesis lo vimos y aún todavía hasta que Cristo venga a restaurar todas las cosas. Pero yo quisiera leer algo importante. El hermano Raúl tocó las señales y los prodigios que están aconteciendo en la parte natural. Pero hay algo importante que dice el Señor sobre los falsos profetas. Y usted preguntará, ¿quién es falso profeta aquí? Yo no lo sé, el hermano Raúl Sagur tampoco lo debe saber, pero hay algo que la historia nos enseña. Y el Señor estableció, habló a través de Ezequiel. ¿Y por qué traigo Ezequiel? Porque ese tiempo, ¿verdad? Y yo quiero relatar esta historia para continuar el tema que estamos hablando hoy, aunque estamos en poco tiempo. Pero Ezequiel fue el sacerdote levantado por Dios cuando estaba cautivo allá en Babilonia. Entonces, ¿qué le decía el Señor? Habla a mi pueblo, aunque no te van a escuchar. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo dijo. Ustedes hablarán, pero no le escucharán. No les prestarán atención. Y esto estamos hablando de la humanidad completamente. Entonces, cuando los profetas se levantaron, esos falsos profetas, ¿qué decían esos falsos profetas en ese tiempo cuando estaban en la cautividad? Bueno, el Señor no nos va a llevar cautivo. Dios nos va a librar mientras el templo esté de pie, esté todavía, no lo hayan derribado. Y el pueblo fue llevado cautivo por la dureza de sus corazones. Entonces, estando todavía en Babilonia, todavía los falsos profetas decían, no se preocupen, este tiempo será mejor. Todo lo que hoy pueda acontecer, que sea casual, es pura coincidencia. De esos hombres y mujeres que hoy dicen, este es el tiempo el tiempo bueno del Señor. Estamos en el año de que el Señor va a prosperar, el año de la bendición de Dios, el año del avivamiento. Bueno, usted juzgará conforme al corazón. Entonces, ¿qué le decía el Señor? Ellos están hablando por su propio espíritu. Y mira lo que dice Ezequiel 13, capítulo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Si el Señor no establece de que los tiempos van a cambiar, es decir, que van a ser mejores, ¿no? Que por lo menos en Venezuela vamos a tener un tiempo de avivamiento mejor, que la economía, sí, seguramente habrán periodos y situaciones donde nosotros estaremos, unos que trabajan, otros que tienen negocio, van a ver una producción, una productividad mucho mejor que otros que no tienen. Eso es seguro. Y eso no es cuestión de estudiarlo mucho. Ahora bien, en cuestión espiritual, para la manifestación en la carne, es decir, en lo físico, hoy para que nuestros ojos lo vean, ya el Señor estableció su palabra. Y Él dijo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Por eso es importante retomar la historia que vivió Israel para que sea de ejemplo para nuestro tiempo, para nuestra vida. Hay falsos profetas en medio de la iglesia y tengo que decirlo con mucha responsabilidad y amor. Hay profetas en medio de la iglesia y el Señor dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. La palabra dura, llamar a un profeta, ¿verdad?, reconocido entre el pueblo, llamarlo zorra. Me recuerda cuando el Señor Jesucristo llamó a los fariseos zorra, a Herodes, perdón, lo llamó la zorra. Bueno, entonces, pero ¿qué nos permite entender esto? Señores, hay que entender algo importante.
falsos profetas engañarán aún a los escogidos. Hombres que se levantarán con su propio espíritu, dice la palabra. ¿Para qué? Para engañar, para que usted no razone, no piense de que la venida del Señor es una realidad. Para que usted no piense que los acontecimientos, como dicen el año pasado que se reunieron la cumbre del medio ambiente, son catástrofes naturales, son causas de la naturaleza, son causas de la contaminación, son causas de que la explotación de los minerales que han sacado de la tierra. Y eso es parte, seguramente es parte de lo que hoy estamos viviendo, pero es la principal señal de Dios, es que Dios está hablando a través de todos los acontecimientos de la naturaleza, terremotos, lluvias torrenciales, desbordamiento de las aguas, de los ríos. Hoy el río, las aguas están volviendo a sus caudales. Aquellos cuando han hecho en las orillas que retrocediera el mar. Eso está volviendo a acontecer, de que están inundando ciudades, de tsunamis. Eso no son cosas naturales, eso son cosas sobrenatural que viene dado por Dios hablando. Lo que pasa es que hoy pensamos que Dios no va a hablar con una voz audible como le habló en los tiempos antiguos a Israel. Hoy nos está hablando por medio de la naturaleza, por medio de lo que hoy estamos viviendo. Volcanes que están haciendo erupción después de miles de años. Escuche bien, miles de años. De hecho, los científicos todavía no se explican sobre sobre algunas causas naturales. Y hay una cosa importante que el año pasado lo dijeron, la Agenda 2030. Señores, hermanos, amigos que hoy nos están escuchando, los grandes gobernantes, los reyes que se reúnen cada cierto tiempo para debatir sobre lo que está aconteciendo en el mundo, ellos no son locos para decir cosas a la ligera. Ellos saben muy bien lo que está aconteciendo, porque dentro de ellos está un rey, o para ellos que dicen ser rey, que es el príncipe de las tinieblas, como lo llamó el Señor Jesucristo. Yo no tengo nada que ver con ellos, dijo el Señor. Así que tenemos que ir con sus discípulos. Pero bien, son estas señales que están aconteciendo y están transversando el mensaje de Dios a través de la naturaleza, diciendo que son las catástrofes naturales. Y son naturales porque la estamos viendo, pero está escrito en la palabra que el mismo Señor Jesucristo, estando en la tierra, lo dijo a través de Juan, a través de Daniel, a través de Ezequiel, a través de Jeremías, a través de Isaías, lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Hay que correr a los pies de Jesucristo. Hay que arrepentirnos de todo lo que hoy nosotros hemos hecho como seres humanos, siendo malos, y necesitamos reconocer que somos pecadores. Dijera mi hermano Raúl, soy un pecador arrepentido, un pecador que a pesar de que soy pecador, Dios me salvó. ¿Y por qué? Porque la salvación proviene de Él. Entonces, es necesario entender estas cosas. Dios está hablando hoy a su iglesia. La iglesia no puede estar más dormida. Hermanos, usted que me escucha, en el amor de Jesucristo. No digo con esto que las cuatro paredes sean malas. No. Las congregaciones son importantes para recibir la palabra, pero esa palabra hay que llevarla a la calle. Hay que expresar el mensaje de Dios. Hay que hablarle a la humanidad de que Cristo viene. Hay que hablar de que el Señor, el Padre Celestial, está hablando a través de las catástrofes naturales, a través de los terremotos, a través de los tsunamis, a través de todo lo que está aconteciendo. Corramos nosotros que hemos entendido o creemos que hemos entendido un poco más, ¿verdad? Tenemos que correr a que la humanidad pueda conocer la palabra, llevarle el evangelio. Recuerda, importante lo que dijo el Señor Jesucristo: ir y hacer discípulos. ¿Qué es la palabra discípulos? Es enseñar la palabra, es enseñar el mensaje de Dios. Y hoy el pueblo de Dios está emergido
en sí mismo. Y lo voy a decir con toda la autoridad que Dios creo que me ha entregado. Hermano Raúl, escucha bien lo que voy a decir. En amor. Pero hoy la iglesia está siendo cauterizada por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, y está siendo egoísta para no llevar el evangelio, porque se queda encerrado en cuatro paredes, simplemente creyendo que somos nosotros los únicos que nos vamos a salvar y que lo demás se los lleve el río. Jorge, se lo lleve el mar, se lo lleve el diluvio, como pasó en los tiempos de Noé. Pero el Señor está hablando. El Señor está hablando y nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios. Escuche bien, le vamos a rendir cuenta a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no llevamos su palabra? ¿Por qué no le predicamos a nuestra familia? ¿Por qué no le predicamos a nuestros vecinos? ¿Por qué no le predicamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Por qué no le predicamos a nuestros compañeros de estudio? ¿Por qué no predicamos la palabra y llevamos el evangelio que hoy Dios está estableciendo a través de la naturaleza? Es decir, el mensaje de Dios, hoy Dios está hablando. No crea aquellos que dicen, Dios me habló, donde hoy va a haber prosperidad, Venezuela va a cambiar, porque va a quitar el gobernante de turno y va a poner otro nuevo que va a llevar a Venezuela a un avivamiento mejor. No, hermano, perdón, pero le voy a decir, no es un falso profeta. Y no estoy haciendo aquí alarde para que usted odie a su hermano o odie a la humanidad, no, sino para que esté pendiente, despierte, razone como Dios razona, para que usted piense como Dios piensa, aún limitadamente, para que sepa de lo que ha de acontecer. Cuando el Señor estableció que iba a destruir el templo, miren lo que acabo de decir, no fue destruido por Babilonia. El Señor dijo, le dijo a través de Ezequiel, al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, voy a destruir el templo porque lo han profanado con la idolatría. Y hoy Dios establece de la misma manera que a través de la idolatría, a través del pecado del hombre, va a destruir a aquellos impíos que no han creído en el Señor Jesucristo. Y con esto voy a culminar para darle rápidamente la palabra a mi hermano. Dice en Juan 3:17, 17 y 18, el que no ha creído en el Señor ya está condenado, pero el que cree ya está salvo por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, bueno, estamos ya en los últimos minutos. Lo que tú quieras decir, los micrófonos son tuyos. Amén. Solamente quería decir esto, hermano, así muy por encima, que la Biblia dice que todo este es principio de dolores, pero lo dijo hace 2000 años. Quiere decir que ya no son principios de dolores, sino que ya estamos en la parte cumbre del alumbramiento. Porque muchos hoy quieren decir, bueno, estos son los primeros coletazos de la venida de Cristo. No, hace 2000 años Jesucristo dijo, y esto es principio de dolores. Ya han pasado 2000 años. Yo no creo que sea en principio, yo creo que ya estamos en el final de los dolores de parto. Segundo, dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará. Otra señal de la venida de Cristo. Lamentablemente, decía Jorge que hoy no se predica el evangelio, y es verdad, porque la iglesia está en apostasía. Dios nos guarde a nosotros, Jorge, y que muchos puedan ver la luz del evangelio, incluso los propios creyentes puedan salir de la posición apóstata que la iglesia debe entrar. Porque que la iglesia se enfríe, Jorge, es parte del cumplimiento bíblico. Así debe ser, pero que Dios guarde el mayor número de cristianos posible. Y por último, el evangelio dice, y este evangelio del reino será predicado en toda tierra habitada para testimoniar a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, una de las señales más prominentes es la predicación de este evangelio por más de 2000 años en casi todo el mundo. Y cierro con esto. Apocalipsis capítulo 22 se dice, el que es injusto sea aún más injusto, el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo y el que es santo sea aún más santo. Lamentablemente ya se está poniendo todo en un sitio. El que es pecador va a seguir siendo pecador.
El que es inmundo va a seguir siendo inmundo, pero el que es santo va a seguir siendo santo, y el que es justo va a seguir siendo justo. Resta del Señor que nos salve y nos guarde. Bueno, amado hermano, quiero que este en vivo de hoy, estas palabras, cada aquel que lo escuche en diferido, las reflexione, las medite en los tiempos que estamos viviendo. Esperemos que la carga llegue a los corazones de los hermanos y que Dios le bendiga. Se despide su hermano Raúl Blondel de este programa. Más nos vemos el próximo sábado con el programa Conociendo al Dios Eterno. Y si Dios lo permite, pues comenzamos con el capítulo 9 del estudio del Evangelio de Juan. Dios te bendiga, Jorge, y Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Bueno, le damos gracias al Señor por este momento tan maravilloso que Dios nos permitió estar aquí, y que bueno, que usted pueda reflexionar, hermanos y amigos que nos escuchan, ya para despedir. Recuerde, la venida de Cristo está cerca, pero no con eso que usted va a dejar de hacer sus actividades que le corresponde, sino que pueda reflexionar, pensar de lo que está aconteciendo, porque las señales son inminentes y la palabra de Dios se cumplirá. Así que usted, hermano que me escucha, amigo que me escucha, la única esperanza para la humanidad se llama Jesucristo. Corra a los pies de Cristo, porque Dios le ama. Dios quiere que usted sea salvo en el nombre del Señor Jesús. Me despido de ustedes dándole gracias pues al Señor, primeramente al Señor nuestro Dios, y dándole gracias a la dirección de Johannes Díaz en la radio IABM 103.1 FM, y a mi hermano Raúl dándole un fuerte abrazo desde acá de Valle de la Pascua hasta Caracas, y a ustedes principalmente, los oyentes, los que nos ven a través del programa, y por supuesto a través de la radio que nos escuchan. En el nombre de Jesús los bendecimos y los esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche en el mismo horario. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Bye.